Conexión. Premiante que queremos abordar en este momento. El manoseo que se hace de la educación en nuestro país, que parece ser siempre la última rueda del coche. Hoy día se iniciaron clases remotas en colegios y universidades privadas. Algunos prefirieron no irse a lo remoto, otros tal vez sí. De eso todavía hay poco detalle y claridad, pero conversaremos sobre esto con un especialista. Estamos ya con el exministro de Educación y especialista en temas de educación. Hablamos del señor Ricardo Cuenca, a quienes le damos la bienvenida aquí a Conexión en RPP. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Cuenca? Muy buenas tardes, Fátima, Martín, un gusto saludarles. Muy bien. Usted podía escuchar las recientes declaraciones del ministro de Educación, además también de la señora Miralles, que en las últimas horas, no solo aquí en RPP, sino en otros medios de comunicación, han podido expresar ciertas dinámicas en torno a esta resolución que obligaba en un principio a los colegios, tanto públicos como privados. En el caso de los públicos recién empiezan el 16, pero en los privados el tener una virtualidad en torno a la educación. Sin embargo, hubo una excepcionalidad que hoy parece haberse flexibilizado tras esta reunión de la Asociación de Colegios Privados con el ministro de Educación. ¿Cuál es su opinión sobre esta forma en la que se ha llevado en estos últimos días este objetivo de menguar en algo el impacto de la crisis energética en nuestro país, llevando a los chicos a la virtualidad, una llamada virtualidad que no necesariamente se traduce, además, decían desde la Asociación de Colegios Privados, en una medida equitativa para todos? Sí, Fátima, Martín, las cosas creo que hay que tomarlas con la mayor calma posible para poder hacer un análisis que vaya en favor de la educación y sobre todo de los estudiantes en el país, ¿no? Es correcto. Lo primero es que la medida parece ser una medida que no fue razonable desde el inicio. No había una argumentación clara que permita vincular la crisis energética del gas con la asistencia a clases, sobre todo si pensamos que todos se movilizan en transporte público que utiliza gas, van a asistir profesores y docentes, profesores y estudiantes y personal administrativo de las escuelas con ello. Entonces no hubo una explicación ni una razonabilidad para la decisión detrás, que creo que es la base de esta confusión que se ha generado, porque mi opinión es que hay muy poca experticia y capacidad de gestión pública. Cuando se toman decisiones de gestión pública, se tiene que tener muy claro el diagnóstico para poder atender ese problema de la mejor manera posible. Entonces, lo que ha sucedido es que en general a todos nos parecía poco razonable, poco racional, que porque hay un problema de gas se suspendan las clases en las escuelas. Pero lo segundo es que una vez más está demostrado que aún siendo razonable irnos a casa porque efectivamente nos convencen con un argumento claro que eso es lo que corresponde, el sistema educativo y en general los otros sectores en el país no estamos preparados para la virtualidad. Entonces, han pasado después de la pandemia 5 años en el que no tenemos una política de educación virtual, de educación remota, por supuesto, ni siquiera temas de conectividad, sino la sola idea de cómo se tiene que trabajar, porque se sigue considerando que la educación virtual es una opción de segunda categoría frente a excepcionalidades. Y allí creo que está el segundo problema de esta situación tan confusa que hemos vivido desde el viernes hasta el día de ayer que salió la resolución viceministerial, ¿no? Sí, si me permite, el artículo 3.4 de esa resolución viceministerial parecía ya dar carta abierta y libre a que cada colegio decidiera si se iba o no a la virtualidad, dado que si se sentían poco preparados para poder efectuar clases remotas, pues entonces que recibieran a los alumnos presencialmente. Siento que también, no sé si lo comparte señor Cuenca, hay una improvisación y al final, en la práctica, cada colegio ha decidido lo que más y centro educativo en general, lo que más le convenía. De acuerdo con usted, Martín, porque lo que no puede pasar en una política pública es la discrecionalidad. Porque ahí donde hay discrecionalidad, lo que va a aparecer siempre son las inequidades. Porque resulta que
de todo el universo de colegios privados, no llega al 10% aquellos colegios privados que son de élite, que probablemente podrán tener las condiciones para poder atender una educación remota. El otro porcentaje probablemente no lo va a tener y entonces no va a saber con qué discreción va a poder tomar la decisión de hacer o no. Una de las cosas que atentan contra una buena decisión de política pública es justamente dejar espacio a esta discrecionalidad. No es flexibilidad, es decir, mira, yo te digo que no, hubo una presión, ahora te digo que puede ser, pero tú terminas de decidir, es decir, la responsabilidad la traslado a quien no debería tener la responsabilidad de esa decisión de política, que es decir, abro, cierro o traslado la virtualidad, ¿no es cierto? Entonces, otra vez tenemos, creo yo, un problema de capacidad de gestión, no solo lenta a la hora de normarla, sino que confusa a la hora de leer la resolución, que además va a terminar generando mayores inconvenientes en lo que pase en la semana, ¿no? Vamos a ver precisamente cómo se desarrolla la semana y qué otras medidas se van ajustando a lo largo de estos días. Muchísimas gracias al exministro de Educación, Ricardo Cuenca, que ha estado con nosotros para darnos esta impresión, su posición y su perspectiva, además, en estos minutos que ha podido compartir con nosotros en Conexión.